Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Doy gracias a Dios de poderme dirigir a cada uno de ustedes. Espero de que esta corta enseñanza pueda ser de bendición para su vida. Sobre todo porque vamos a tocar uno de los temas de que una de nuestras hermanas proporcionó. Y es una incógnita que pienso que cada uno de nosotros en algún momento pudimos haber tenido. Así que espero en esta hora poder contestar bíblicamente de la manera más sabia y mejor. Y pues si usted tiene alguna pregunta puede dejarla en la caja de comentarios o simplemente puede escribirnos, ¿verdad? Un mensaje privado en Facebook a Pastor Álvaro Valencia. En esta hora quisiera hablar acerca de o responder a la pregunta: ¿puede una persona bautizarse sin estar casada? Y pienso que algunas personas han atravesado esa situación en la que ellos desean trabajarle al Señor, desean servirle a Dios y por alguna razón viven en unión libre, no están casados y todavía no han podido arreglar su vida matrimonial de la manera correcta. Entonces, muchas veces hay personas que llegan en esa situación a las congregaciones, a las iglesias y dicen: hermano, pues me quiero bautizar. Pero no es solamente lo que dice el pastor, sino qué dice la Biblia con respecto a este tema. Fíjese lo que dice la palabra del Señor muy claramente en Romanos capítulo 6, verso 3, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una de las principales cosas que tenemos que observar acá es el simbolismo del bautismo. El simbolismo del bautismo es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso implica también de que esto representa para nosotros el andar en una vida nueva. Ahorita vamos a hablar de los casos en particular, pero en general el Señor dejó establecido el bautismo para que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento y también para que nuestra vida esté de acuerdo a las normas y a las leyes de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender de que Dios desea que nosotros andemos en una vida nueva. Y el reflejo de una vida nueva no está solamente en las prácticas cristianas o en las prácticas de las ceremonias cristianas, más bien dicho, sino también del cambio de vida que en nosotros ha ocurrido. Nosotros en particular, nuestra iglesia, nuestra congregación o nuestra misión, no permite o no casamos, no bautizamos personas que no estén casadas. ¿Por qué razón? Porque uno de los requisitos para nosotros de una persona para que se pueda bautizar es que esté su vida en regla, que estén casados, que no estén en una vida de fornicación. Y eso es lo que sucede cuando una persona está en unión libre, está viviendo una vida en pecado. El Señor nos manda a enmendar todas esas cosas. Nos manda el Señor a enmendar nuestra vida. Si está en desorden, a no tenerla en desorden, sino a ordenarla. Y este es el caso de aquellos que viven una vida en la que están en unión libre y se quieren bautizar. El paso principal que usted debe de dar, no tanto porque usted quiera participar del altar, que es algo muy lindo, sino porque usted quiere agradar a Dios, usted debe de arreglar su vida con su cónyuge, con su pareja, ya que lo que hace de su vida cristiana una vida llena del favor de Dios es que usted y yo nos alejemos del pecado. Entonces, una vida que sigue en pecado, que sigue en unión libre, está viviendo en fornicación. Es el deseo de nosotros como pastores que la gente abandone esa vida de pecado y puedan dejar a Cristo reinar en sus corazones y puedan ordenar todas esas áreas de su vida que están en algún desorden. Un hermano escribió y dijo: entonces, ¿qué sucede con aquel ladrón en la cruz? O con aquella multitud de gente que aceptó al Señor en la predicación de Pedro y se bautizaron. Y el etíope también, el funcionario de Candace, el que Felipe le predicó.
tenemos que considerar dos cosas. Número uno, tenemos que considerar de que ese era un tiempo donde la iglesia se estaba formando. Estaban pasando de la transición de la ley a la gracia de Cristo Jesús. No tenían las ordenanzas del Nuevo Testamento porque a esa altura y en ese tiempo el Nuevo Testamento no se había escrito. No tenían las ordenanzas que nosotros tenemos ahora. Es más, cuando esas cosas se dieron, Pablo no había sido rescatado por el Señor. Y Pablo, él mismo lo sabía y él mismo lo dijo, que era el apóstol para los gentiles, quien estableció las ordenanzas, la doctrina para la iglesia cristiana del primer siglo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo, esa explosión del mover de Dios y del Espíritu Santo en aquel tiempo, las cosas estaban agarrando un orden y estaban agarrando un camino que nosotros tenemos ahora ya trazado a través del Espíritu Santo en la conformación del Nuevo Testamento. Veamos también cada uno de los casos, porque cada caso se debe de juzgar en particular. En primer lugar, veamos el ladrón en la cruz, un caso muy particular. No podemos nosotros poner todos los demás casos y juzgarlos en general como uno solo, sino cada uno de los casos se juzga en particular. La salvación no es interferida por el bautismo en aguas hasta cierto punto. Y eso lo expliqué en otra enseñanza acerca del bautismo, si es importante para la salvación. Y decimos en esa enseñanza de que no es importante cuando son casos especiales, cuando no se puede bautizar a la persona. Se vuelve importante cuando la persona por negligencia no lo hace al pasar del tiempo teniendo la oportunidad de hacerlo. Ahora, veamos a la multitud que se bautiza en los tiempos de Pedro. La palabra del Señor no especifica qué tiempo pasó para que ellos se pudieran bautizar, cómo lo bautizaron, si lo bautizaron a todos de una sola vez, o si fue grupo por grupo. Recuerde que la Biblia se escribió en un lapso de tiempo muy grande. Aún el libro de los Hechos recorre muchos años. Cuando Lucas lo escribe, él no está escribiendo de un año, está escribiendo la historia de muchos años hasta que Pablo es encarcelado en Roma. Entonces, tenemos que considerar de que no tenemos tanta información de cómo se dio ese bautismo masivo de personas en aquella época. No se sabe si fue, no creo que haya sido en ese mismo día, y no se sabe si fue por grupos, no se sabe. Hay muchas cosas que considerar en cuanto a ese punto de el bautismo masivo que hubo en los tiempos de los apóstoles. El funcionario de Candace, aquel etíope que iba en el carruaje, era para Dios, fue algo muy importante salvar la vida de este hombre. Y hay cosas que Dios hace y permite en la vida de ciertas personas porque nosotros tenemos que considerar de que hay cosas ocultas para nosotros. ¿Qué tal si esa era la única manera, el único día en que ese hombre iba a conocer la salvación? ¿Qué tal si en ese día era el único día donde él iba a tener la oportunidad de poderse bautizar? Recuerden que no habían iglesias como las que tenemos hoy. El evangelio no estaba esparcido por toda la región, mucho menos que había llegado a África. Todavía no había llegado a África. El evangelio estaba en proceso de expansión. ¿Y qué tal si ese era el momento en el cual este hombre, el único momento que Dios iba a utilizar para salvar la vida de este hombre y para utilizarlo hasta el lugar donde él iba? Tenemos que considerar muchas cosas en cuanto a ciertos casos en particular. Pero lo importante con el bautismo es que nosotros, ahora en nuestros días, año 2016, tenemos que considerar de que el evangelio se ha expandido. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos ver que Dios está trabajando dentro de los países. Ahora, no solamente consideremos el simbolismo de una nueva vida, ya consideramos los casos especiales en la Biblia, pero ahora tenemos que considerar nuestra vida. Vamos a nuestros tiempos. Si nosotros no tuviéramos un reglamento, no tuviéramos normas para efectuar el bautismo, a la gente no le interesara arreglar su vida para bautizarse.
si las personas participaran de los altares en unión libre, participaran de privilegios en unión libre, sería muy peligroso para nosotros como Iglesia de Cristo, porque no habría un regulamiento que permitiera que las personas pudieran arreglar sus vidas. Si nosotros decimos, vengan así como estén, no arreglen nada, bautícense, vamos, Dios va a hacer la obra. Muchas personas en nuestros días no arreglaran su vida y vivieran una vida de pecado y aún así participaran de los altares. Y eso sería quizás una de las peores decisiones que nosotros podemos tomar. Para concluir en esta pregunta, Dios nos manda a través del bautismo que sigamos en una nueva vida, que nosotros andemos en vida nueva, que así como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros hemos resucitado con Cristo para andar en una vida nueva. Lo más recomendable, lo que nosotros recomendamos como pastores, en mi caso personal lo digo, lo que yo recomiendo y lo que nosotros creemos es de que las personas que se quieren bautizar den frutos dignos de arrepentimiento primero y, siendo uno de los más importantes, arreglar su vida matrimonial antes de bautizarse para no seguir en pecado. Espero de que esta corta respuesta a la pregunta haya sido de bendición para cada uno. Y si algo no le quedó claro, puede escribirnos en la caja de comentarios. Dios me lo bendiga, mis hermanos.